Después de 30 años de trabajo duro, sacrificios y noches sin dormir, finalmente había pagado mi casa. Mi casa. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón había sido comprado con mi sudor y mis lágrimas. A los 66 años, Lucinda Fagundes, al fin tenía algo que era completamente mío. O eso creía. Recuerdo perfectamente ese sábado de marzo. El sol entraba por las ventanas de la cocina, iluminando la mesa donde había trabajado tantas madrugadas, calculando gastos, organizando facturas, contando cada dólar para poder hacer el próximo pago al banco. Esa mesa de madera que compré de segunda mano hace 20 años, cuando aún soñaba con el día en que podría llamar a este lugar verdaderamente mío. Había decidido celebrar. Después de tanto tiempo, por fin tenía motivos para sonreír de verdad. Habían sido años duros, trabajando doble turno en la fábrica textil, limpiando oficinas por las noches, vendiendo comida casera los fines de semana. Todo para pagar esos $180,000 que costó esta casa cuando la compré. Cada mes, religiosamente, depositaba mis $850 de cuota hipotecaria, aunque eso significara comer frijoles y arroz durante semanas. Invité a mi hijo Fabricio y a mi nuera Gabriela para un almuerzo especial. Había ido al mercado temprano, compré los mejores ingredientes que pude permitirme, gasté casi $40, una pequeña fortuna para mi presupuesto habitual, preparé su comida favorita, ese pollo guisado que a Fabricio le encantaba desde niño, cuando éramos solo él y yo contra el mundo. Decoré la mesa con flores del jardín que yo misma planté hace años, esas rosas que cuidé con tanto amor como a esta casa. Tenía esa sensación de orgullo que solo viene después de años de lucha constante. Miré cada rincón de mi hogar, la sala donde Fabricio había jugado de niño, la cocina donde le preparé miles de desayunos antes de ir al colegio, el jardín trasero donde celebramos sus cumpleaños cuando no teníamos dinero para fiestas grandes. Todo eso era mío. Finalmente, completamente mío. Cuando llegaron, noté algo extraño en la mirada de Gabriela. Sus ojos recorrían la casa de una forma diferente, como si la estuviera evaluando, midiendo cada espacio, calculando el valor de cada objeto. Se detuvo frente a la ventana del living que da al jardín, y comentó: «¡Qué vista tan linda, suegra! Esta casa debe valer mucho dinero ahora». Pero yo estaba tan feliz con mi logro que no presté mucha atención a esas señales. Debería haberlo hecho. «Mijo», le dije a Fabricio mientras servía el postre, había gastado algunos dólares extra en su torta de chocolate favorita, esa que compraba en la pastelería del barrio. «Después de tanto tiempo, por fin esta casa es completamente nuestra». Esta mañana fui al banco y hice el último pago. $850. El último pago después de 30 años. Ya no debo ni un centavo. 30 años, hijo. 30 años trabajando para este momento. Le mostré el papel que el banco me había dado, ese documento que certificaba que la propiedad estaba libre de deudas. Mis manos temblaron un poco al sostenerlo, no por edad, sino por la emoción pura de finalmente tener la prueba de mi logro. Sus ojos brillaron, pero no de la forma que esperaba. Había algo calculador en su expresión, algo que me hizo sentir incómoda. Era la misma mirada que ponía cuando era adolescente y quería pedirme dinero para algo que sabía que no podíamos permitirnos. Gabriela, mi nuera de 5 años, 5 años en los que nunca había contribuido ni con $1 a los gastos de esta casa, dejó el tenedor en el plato con un sonido metálico que resonó en el silencio. Me miró con esa sonrisa que nunca me gustó, esa sonrisa que no llegaba a sus ojos y que siempre me hacía sentir como si estuviera siendo evaluada y encontrada insuficiente. «Suegra», dijo con una voz dulce pero fría, como miel envenenada, «qué bueno que menciones eso. Fabricio y yo hemos estado hablando mucho sobre esta situación». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en su tono me puso en alerta máxima. Después de tantos años viviendo, una aprende a reconocer cuando alguien está preparando una emboscada. Era el mismo tono que usaba cuando me sugería que les prestara dinero, o cuando me explicaba por qué no podían ayudarme con los gastos de la casa. «¿Qué situación?», pregunté, dejando mi taza de café sobre la mesa. Aunque una parte de mí ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Gabriela se acomodó en la silla, mi silla, en mi comedor, como si fuera la dueña del lugar. «Esta casa», continuó, ahora con más firmeza y autoridad, gesticulando como si fuera una empresaria cerrando un trato, «es un bien de toda la familia. No es solo tuya, suegra. Fabricio es tu hijo, yo soy su esposa, y hemos decidido que nos vamos a mudar aquí. Es nuestro derecho».
El mundo se detuvo por un momento. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco doloroso. ¿Nuestro derecho? ¿Nuestro derecho? Después de 30 años de pagar cada cuota, cada reparación, cada impuesto de esta propiedad, ¿ella me decía que era su derecho? Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, que me defendiera, que le recordara a su esposa quien había trabajado día y noche para pagar cada cuota de esa casa. Quien había renunciado a todo por años para hacer realidad este sueño. Quien había llorado de felicidad esta misma mañana al hacer el último pago. Pero Fabricio solo asintió, evitando mi mirada como había hecho desde que era niño cuando sabía que estaba haciendo algo malo. Mamá, Gabriela tiene razón. Somos familia, y las familias comparten todo. Además, esta casa es muy grande para una sola persona. Nosotros podemos aprovecharla mejor. Sentí como si me hubieran dado una bofetada con toda la fuerza. 30 años de trabajo, de privaciones, de renunciar a vacaciones, a ropa nueva, a cenas en restaurantes, a salidas con amigas, a una vida social normal. Todo para que mi propia familia me dijera que lo que era mío, no era realmente mío. Pero yo, empecé a decir, mi voz apenas un susurro. Gabriela me interrumpió con un gesto despectivo de la mano, como si mis palabras no tuvieran importancia. Suegra, no te preocupes. Nosotros nos haremos cargo de todo. Tú solo tienes que relajarte y disfrutar de tus años dorados. Nosotros manejaremos la casa, las cuentas, todo. Será mejor para todos. La sangre me hirvió. Años dorados. Como si fuera una anciana inútil que debía agradecer las migajas de generosidad de su propia familia. En mi propia casa. La casa que yo había pagado con mi esfuerzo, con mi sacrificio, con 30 años de mi vida. Es lo más lógico, mamá, añadió Fabricio, ahora con más confianza al ver que su esposa llevaba la conversación. Nosotros somos jóvenes, podemos mantener mejor la propiedad. Y tú ya has hecho suficiente. Te mereces descansar. Descansar. Como si fuera un objeto usado que ya no servía para nada más que ocupar espacio. Pero yo no llegué a los 66 años siendo tonta. He vivido lo suficiente para saber que a veces la mejor respuesta no son las palabras. A veces, la sabiduría está en la paciencia. Simplemente sonreí. Una sonrisa tranquila, serena, que claramente los desconcertó. Me levanté de la mesa con la dignidad que había mantenido durante todos estos años de lucha. Tomé mi bolsa y mis llaves, las llaves de mi casa, y les dije con la voz más calmada que pude: disculpen, tengo que hacer una llamada muy importante. Salí de mi propia casa, sí, mi casa, saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses. Un número que esperaba nunca tener que usar, pero que había anotado por precaución. Porque después de tantos años trabajando y luchando, una aprende que siempre hay que estar preparada para defender lo que es suyo. Mientras el teléfono sonaba, pude escuchar a través de la ventana abierta como Gabriela y Fabricio ya estaban discutiendo la distribución de los cuartos, planeando cambios en mi decoración, decidiendo qué muebles quedarían y cuáles desaparecerían. Si alguna vez has sentido que tu propia familia te está traicionando, si alguna vez has trabajado toda tu vida para algo y luego te han dicho que no es realmente tuyo, si alguna vez has visto cómo las personas que más amas se convierten en extraños codiciosos frente a tus ojos, vas a entender perfectamente lo que pasó después. Para entender por qué esa traición me dolió tanto, necesito contarles sobre mi abuela Rita. Ella fue quien me enseñó que en esta vida, lo único que realmente te pertenece es lo que construyes con tus propias manos y tu propio sudor. Cuando tenía 8 años, mis padres murieron en un accidente de tráfico. De un día para otro, me quedé huérfana, sin hogar, sin futuro. Fueron mis tíos quienes se hicieron cargo de mí, pero no por amor, por obligación social. En su casa siempre fui la sobrina que tuvimos que recibir, la carga extra que complicaba sus planes familiares. Mi prima Fabiana, 2 años mayor que yo, nunca perdía oportunidad de recordarme mi lugar. Esa ropa era mía, me decía cuando me daban sus vestidos usados. Esa cama era mía antes de que llegaras tú. Siempre dejando claro que yo era una intrusa en su mundo perfecto. Pero mi abuela Rita era diferente. Cada vez que mis tíos me hacían sentir como una molestia, ella me llevaba a su pequeña casa de madera al otro lado del pueblo. Mija, me decía mientras me preparaba chocolate caliente en su cocina diminuta, la gente puede quitarte muchas cosas en la vida, pero nunca puede quitarte lo que llevas en el corazón.
Su casa era humilde, apenas 2 cuartos, un baño compartido, una cocina que también servía como comedor. Pero era suya. Completamente suya. Me contaba cómo había trabajado vendiendo empanadas en la plaza durante 20 años para poder comprarla. Cada empanada que vendí, me decía con orgullo, cada dólar que ahorré, fue para tener un lugar en este mundo que nadie pudiera quitarme. En casa de mis tíos, yo dormía en un cuarto con Fabiana, quien me recordaba constantemente que estaba allí por caridad. Mi papá paga por tu comida, me decía. Mi mamá lava tu ropa. Deberías estar agradecida en lugar de quejarte. Y tenía razón, yo vivía de su generosidad, y eso me hacía sentir pequeña, invisible. Pero en casa de la abuela Rita, yo tenía mi propia cama. Una cama pequeña, con sábanas remendadas pero limpias. Esta es tu cama, Lucinda, me decía. Aquí siempre tendrás un lugar. Y por primera vez en mi vida, sentí lo que significaba pertenecer a algún lugar. Los fines de semana que pasaba con ella eran mágicos. Me levantaba temprano para ayudarla a hacer empanadas. Mis pequeñas manos aprendieron a amasar, a rellenar, a cerrar cada empanada con el borde perfecto que ella me enseñó. El trabajo honesto nunca humilla, mija, me decía mientras trabajábamos juntas. Lo que humilla es depender siempre de otros. Cuando cumplí 10 años, la abuela Rita me regaló una alcancía de barro que ella misma había hecho. Cada centavo que puedas ahorrar, guárdalo aquí, me dijo. Algún día vas a necesitar independizarte, y ese día tiene que llegar preparado. Empecé a guardar las monedas que encontraba en la calle, los centavos que mis tíos me daban para el autobús cuando sobraba, cualquier pequeña cantidad que llegara a mis manos. Era poco, muy poco, pero era mío. La abuela Rita celebraba cada dólar ahorrado como si fuera una fortuna. Mira qué orgullosa estoy de ti, me decía. Ya tienes 3 dólares. Eres rica en determinación. Mientras tanto, en casa de mis tíos, las cosas empeoraban. Fabiana había crecido y ahora tenía amigas que venían a casa. Siempre me presentaba igual. Ella es mi prima, la huérfana que vive con nosotros. Como si fuera una mascota de caridad que habían adoptado por lástima. Un día, cuando tenía 12 años, escuché una conversación que jamás olvidaré. Mis tíos hablaban en la cocina, pensando que yo estaba dormida. No podemos seguir manteniendo a Lucinda para siempre, decía mi tía. Ya está grande. Puede trabajar. Mi madre la malcría demasiado con esas ideas de que puede ser independiente. Tienes razón, respondió mi tío. Fabiana va a necesitar dinero para la universidad. No podemos gastar en 2 hijas. Esa noche lloré en silencio, entendiendo finalmente que para ellos yo nunca había sido familia, solo una obligación temporal. A la mañana siguiente corrí a casa de la abuela Rita. Le conté todo, entre lágrimas y sollozos. Ella me abrazó fuerte, me sirvió chocolate caliente y me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Mija, ahora entiendes por qué es tan importante tener algo propio. La gente puede dejar de quererte, puede cansarse de ti, puede decidir que ya no eres su problema. Pero lo que tú construyes con tu trabajo, eso nunca te va a traicionar. Esa tarde, me llevó a su cuarto y me mostró una caja de zapatos que guardaba debajo de su cama. Adentro había documentos, fotografías viejas, y un sobre amarillo. Estos son los papeles de mi casa, me dijo solemnemente. Algún día, cuando yo no esté, esta casa va a ser tuya. No porque te tenga lástima, sino porque te amo y porque sé que la vas a valorar como se merece. Pero abuela, le dije, ¿y si tus hijos no están de acuerdo? ¿Y si dicen que ellos también tienen derecho? Rita sonrió con esa sabiduría que solo dan los años. Por eso tengo todo en regla, mija. Por eso pagué hasta el último centavo yo sola. Por eso nunca acepté que ninguno de mis hijos me ayudara con las cuotas. Porque cuando algo es completamente tuyo, nadie puede discutirlo. A partir de ese día, empecé a trabajar. Los vecinos me pagaban pequeñas cantidades por limpiar sus patios, cuidar a niños pequeños, ir al mercado por ellos. Cada dólar ganado iba directo a mi alcancía. La abuela Rita estaba orgullosa. Así se hace, mija. Paso a paso, centavo a centavo, pero siempre hacia adelante. Cuando cumplí 15 años, mis tíos me dijeron que era hora de que contribuyera más a la casa. Querían que dejara el colegio para trabajar tiempo completo.
Fabiana va a entrar a la universidad, me explicaron. Necesitamos que ayudes con los gastos. Esa noche, la abuela Rita tomó una decisión que cambió mi destino. Te vienes a vivir conmigo, me dijo. Vas a terminar el colegio, vas a ir a la universidad si quieres, y vas a construir tu propia vida. Esta casa es pequeña, pero hay lugar para los sueños grandes. Mis tíos no pusieron objeciones. Al contrario, parecían aliviados de no tener que mantenerme más. Fabiana se despidió de mí con frialdad. Espero que sepas lo que haces, yéndote con la abuela. Ella no va a poder mantenerte para siempre. Pero yo sabía que me iba con la única persona que realmente me amaba sin condiciones. Los siguientes años fueron los más felices de mi adolescencia. Vivía con la abuela Rita, estudiaba de día y trabajaba por las tardes. Juntas hacíamos empanadas para vender, y yo aprendí no solo a cocinar, sino a administrar dinero, a tratar con clientes, a valorar cada dólar ganado. Nunca olvides, me decía la abuela mientras contábamos las ganancias del día, que la independencia no se regala. Se gana. Y una vez que la tienes, tienes que protegerla como lo más sagrado del mundo. Cuando tenía 18 años, conocí al que sería el padre de Fabricio. Un hombre trabajador, honesto, que también valoraba el esfuerzo y la dedicación. La abuela Rita lo aprobó. Ese muchacho entiende lo que significa trabajar por lo que uno quiere, me dijo. Pero recuerda, mija, nunca dependas completamente de nadie. Siempre ten algo tuyo, siempre. Siguiendo su consejo, cuando me casé, seguí trabajando. Seguí ahorrando. Seguí construyendo mi independencia. Y cuando quedé embarazada de Fabricio, la abuela Rita fue la primera en abrazarme y decirme, ese niño va a nacer en una casa donde se respeta el trabajo y se valora lo propio. Fabricio creció escuchando las mismas historias que yo había escuchado. La abuela Rita lo adoraba, le enseñaba los mismos valores que me había enseñado a mí. Tu mamá es una mujer fuerte, le decía. Algún día vas a entender lo afortunado que eres de tener una madre que sabe valerse por sí misma. Cuando la abuela Rita murió, yo tenía 25 años y Fabricio apenas 5. Su muerte fue el dolor más grande de mi vida, pero también el regalo más valioso. Me dejó su casa, tal como había prometido. Y con ella, me dejó la lección más importante de mi vida, la importancia de tener algo completamente tuyo. Mis tíos, por supuesto, aparecieron para el funeral. Después de años sin visitarla, de repente estaban muy interesados en honrar su memoria. Fabiana, ahora convertida en una mujer amargada que nunca había logrado la independencia que despreciaba en mí, tuvo el descaro de sugerir que lo justo sería dividir la herencia entre todos los nietos. Pero la abuela Rita había sido inteligente. Todo estaba en regla, todo estaba a mi nombre, todo estaba protegido legalmente. Y cuando el abogado leyó el testamento, quedó claro que la casa era mía, completamente mía. Vendí esa casa pequeña y con ese dinero di el enganche para la casa donde ahora vivía. La casa que acababa de terminar de pagar después de 30 años. La casa que mi nuera creía que podía reclamar como bien familiar. Pero Gabriela no conocía mi historia. No sabía de dónde venía mi determinación, no entendía por qué para mí esa casa representaba mucho más que 4 paredes y un techo. Era el símbolo de todo lo que la abuela Rita me había enseñado, que lo único que realmente te pertenece es lo que construyes con tu propio esfuerzo. Y mientras marcaba ese número de teléfono parada en mi jardín, recordé las palabras de la abuela Rita. La gente puede dejar de quererte, puede cansarse de ti, puede decidir que ya no eres su problema. Pero lo que tú construyes con tu trabajo, eso nunca te va a traicionar. Era hora de demostrar que había aprendido bien la lección. Los primeros signos de que algo estaba mal comenzaron 6 meses antes de que terminara de pagar la casa. Pequeñas cosas que al principio parecían coincidencias inocentes, pero que ahora entiendo que formaban parte de un plan cuidadosamente diseñado. Todo empezó cuando Gabriela comenzó a visitar más seguido. Antes venía solo los domingos para el almuerzo familiar, pero de repente aparecía entre semana. Solo pasaba por el barrio, decía con esa sonrisa falsa, y quise saludarte, suegra. Pero sus ojos siempre estaban evaluando, midiendo, calculando. Se paseaba por la casa como si fuera una compradora potencial. ¿Cuánto crees que vale esta propiedad ahora?, me preguntó un día mientras tomábamos café. Con el precio de los bienes raíces subiendo tanto, seguro que vale mucho más de lo que pagaste. Yo le respondí vagamente,
sin darle números específicos, pero noté cómo tomaba nota mental de cada detalle. Luego comenzaron las sugerencias inocentes. Suegra, esta casa es muy grande para ti sola. ¿No te sientes sola aquí? ¿O debe ser mucho trabajo mantener un lugar tan grande? ¿No sería más fácil vivir en algo más pequeño? Siempre con ese tono dulce que no lograba esconder sus verdaderas intenciones. Fabricio también cambió. Mi hijo, que antes me llamaba todos los días para preguntarme cómo estaba, comenzó a espaciar sus visitas. Cuando venía, parecía distante, incómodo. Mamá, me dijo un día, Gabriela y yo hemos estado pensando, ¿tú no crees que sería mejor que viviéramos todos juntos? Podríamos ayudarte con los gastos, cuidarte mejor. Pero hijo, le respondí, yo no necesito que me cuiden. Estoy perfectamente bien sola. Su respuesta me heló la sangre. Mamá, ya no eres tan joven. A tu edad, cualquier cosa puede pasar. Sería más seguro para todos si no estuviera sola aquí. Empezaron a llegar por casualidad cuando yo tenía citas con el médico, o cuando regresaba del mercado. Qué suerte que estemos aquí, decía Gabriela. Podemos ayudarte con las compras. Pero yo notaba cómo revisaba mis recibos, cómo calculaba cuánto gastaba, cómo evaluaba mi capacidad de mantener la casa. Un día encontré a Gabriela en mi cuarto, supuestamente buscando el baño. Estaba parada frente a mi escritorio, donde guardo todos mis documentos importantes. Perdón, suegra, se disculpó sin una pizca de vergüenza, me confundí de puerta. Pero yo sabía que había estado husmeando entre mis papeles. Esa noche revisé todo. Mis documentos seguían en su lugar, pero tenían un orden ligeramente diferente. Alguien los había movido. Fue entonces cuando decidí tomar precauciones. Compré una pequeña caja fuerte y trasladé allí todos mis papeles importantes, las escrituras de la casa, mis documentos bancarios, mi testamento. Las visitas se volvieron más frecuentes y más insistentes. Gabriela comenzó a traer medidas de cortinas por si acaso decides redecorar, o catálogos de muebles para cuando quieras cambiar algo. Siempre con esa sonrisa que me ponía los nervios de punta. Suegra, me dijo un día mientras fingía admirar mi sala, esta distribución podría mejorarse mucho. Si movieras estos muebles, cabrían mejor las cosas. ¿Qué cosas? ¿Las cosas de quién? Pero no me atreví a preguntar directamente. Fabricio comenzó a hacer comentarios sobre mi estilo de vida caro. Mamá, ¿realmente necesitas gastar tanto en comida? ¿No sería más económico cocinar en cantidades más grandes? Como si él supiera algo sobre economía doméstica, el que nunca había pagado una cuenta de servicios en su vida. Un domingo, mientras almorzábamos, Gabriela soltó una bomba aparentemente casual. Suegra, ¿sabías que Clara, la vecina de enfrente, está vendiendo su casa? Me contó que un agente inmobiliario le dijo que las casas de esta cuadra valen como mínimo $280,000 ahora. Me miró directamente a los ojos. Tu casa debe valer aún más, porque está mejor ubicada. Esa cifra me sorprendió. Yo había pagado $180,000 por la casa 30 años atrás. Si realmente valía $280,000 ahora, había sido una excelente inversión. Pero la forma en que Gabriela lo dijo, con esa codicia mal disimulada en los ojos, me puso en alerta. Comenzaron las reuniones familiares casuales. De repente, Fabricio quería hacer cenas familiares en mi casa todos los viernes. Para pasar más tiempo juntos. Mamá, la familia es lo más importante. Pero yo notaba cómo él y Gabriela intercambiaban miradas, cómo susurraban entre ellos cuando pensaban que no los veía. Una noche, fingiendo que estaba dormida, los escuché hablar en el jardín. Tiene que entender que no puede seguir viviendo sola para siempre, decía Gabriela. Es una casa demasiado grande y valiosa para una sola persona. Nosotros podríamos aprovecharla mejor. Pero ¿cómo le explico eso sin que se moleste?, respondía Fabricio con esa voz débil que usaba cuando sabía que estaba mal pero no tenía el valor de reconocerlo. Simple, respondió Gabriela con una frialdad que me dio escalofríos. Le decimos que es por su propio bien. Que estamos preocupados por su seguridad. Que es lo más lógico para la familia. Ella no puede negarse a eso. Esa noche no pude dormir. Mi propio hijo estaba conspirando contra mí, planeando cómo quitarme la casa por la que había trabajado toda mi vida.
La casa que representaba mi independencia, mi seguridad, mi dignidad. Al día siguiente, sin decirles nada, fui a visitar a un abogado. Reginaldo Fuentes, un hombre mayor que había manejado los asuntos legales de mi abuela Rita años atrás. Le conté mis sospechas, mis temores, lo que había escuchado. Señora Fagundes, me dijo después de escuchar toda la historia, lamentablemente este tipo de situaciones son más comunes de lo que imagina. Familiares que se sienten con derecho a propiedades que no les pertenecen. Pero usted está en una posición fuerte legalmente. La casa está a su nombre. Usted la pagó completamente sola. Nadie puede quitársela. Pero ¿y si me presionan tanto que termine cediendo? Le pregunté. ¿Y si me hacen sentir tan culpable que termine dándoles lo que quieren? Reginaldo sonrió. Para eso vamos a tomar precauciones. Voy a preparar algunos documentos que protejan sus intereses. Y le voy a dar mi número personal. Si alguna vez se siente amenazada o presionada, me llama inmediatamente. Salí de esa oficina sintiéndome más segura, pero también más triste. Era doloroso tener que protegerme legalmente de mi propio hijo. Pero las palabras de mi abuela Rita resonaban en mi cabeza. Lo que tú construyes con tu trabajo, tienes que protegerlo como lo más sagrado del mundo. Los siguientes meses fueron una tortura emocional. Cada visita de Fabricio y Gabriela se convertía en una sesión de presión psicológica disfrazada de preocupación familiar. Mamá, ¿no crees que sería más fácil para todos, sí? Suegra, hemos estado pensando que tal vez, por tu propio bien, deberías considerar. Pero yo resistí, porque sabía que si cedía una vez, si les daba una pulgada, tomarían toda la yarda. Y porque cada vez que me sentía débil, recordaba a mi abuela Rita trabajando hasta el último día de su vida para mantener su independencia. El día que hice el último pago al banco, creí que finalmente podría relajarme, que podría disfrutar de mi logro en paz. Pero ese sábado, cuando les anuncié que la casa ya era completamente mía, vi en sus ojos que el plan había llegado a su fase final. Era hora de descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar. El momento que cambió todo sucedió 3 días después de aquella confrontación en el comedor. Yo había fingido que todo estaba normal, que había aceptado su decisión de mudarse a la casa. Pero por dentro, estaba documentando cada movimiento, cada palabra, cada plan que hacían. Esa mañana de miércoles, Fabricio me llamó temprano. Mamá, Gabriela y yo vamos a pasar por la casa esta tarde para medir los cuartos. Queremos planificar bien la mudanza. Su voz sonaba forzada, como si estuviera leyendo un guión. Por supuesto, hijo, le respondí con la voz más dulce que pude. Los estaré esperando. Pero en lugar de quedarme en casa, decidí salir. Les dejé una nota diciendo que había ido al mercado y que regresaría en un par de horas. Lo que no les dije es que me quedé escondida en casa de Clara, mi vecina de enfrente, observando a través de su ventana todo lo que hacían en la casa. Lo que vi me confirmó mis peores sospechas. Gabriela llegó con una carpeta llena de papeles, una cinta métrica, y lo que parecía ser un tasador de propiedades. Un hombre en traje que comenzó a fotografiar cada rincón de la casa, midiendo espacios, evaluando el estado de los muebles, haciendo anotaciones detalladas. Desde la ventana de Clara pude ver cómo Gabriela dirigía toda la operación. Señalaba hacia mi cuarto y decía algo que hizo reír al tasador. Luego fueron al jardín, donde el hombre tomó más fotografías y midió el terreno. «Están tasando tu casa», murmuró Clara, que observaba conmigo. «Esa mujer está preparando algo grande, Lucinda». Después de 1 hora, el tasador se fue. Pero Gabriela y Fabricio se quedaron. Y lo que pasó después me rompió el corazón. Fabricio comenzó a sacar cosas de mi cuarto. Primero fueron las fotografías familiares de las paredes. Luego, algunos de mis libros favoritos. Los llevó al cuarto de huéspedes, como si ya estuviera reorganizando la casa para la nueva distribución. Gabriela, mientras tanto, estaba en la cocina hablando por teléfono. Clara tenía la ventana abierta y pudimos escuchar fragmentos de la conversación. Sí, ya está todo evaluado. No, ella no sabe nada todavía. Mañana le decimos que es lo mejor para todos. Pero lo que más me destrozó fue ver a Fabricio parado en medio de la sala, mirando alrededor con una expresión que nunca había visto en él. Era codicia pura. Mi hijo, el niño que había criado con tanto amor,
estaba evaluando la casa como si fuera un tesoro que finalmente había conseguido. Tomé fotografías desde la ventana de Clara. Documenté todo, al tasador, las cajas que trajeron, cómo movían mis cosas sin mi permiso. Tenía evidencia de que estaban planeando apropiarse de la casa sin mi consentimiento. Cuando finalmente se fueron, esperé media hora antes de regresar. La casa estaba ordenada de manera diferente. Mis fotografías personales habían desaparecido de las paredes principales. Algunos de mis muebles habían sido movidos sutilmente. Era como si estuvieran borrando mi presencia poco a poco. Esa noche, Fabricio me llamó. «Mamá, ¿qué te pareció el orden que le dimos a la casa? Creemos que se ve mejor así». «¿Qué orden?», pregunté, fingiendo confusión. «Bueno, movimos algunas cosas para hacer más espacio. Cuando nos mudemos, va a ser más funcional para todos». Ahí estaba. La confirmación de que ya habían decidido mudarse sin consultar más conmigo. Era un hecho consumado en sus mentes. «Hijo», le dije cuidadosamente, «creo que deberíamos hablar mejor sobre este tema. Es una decisión muy grande». «Mamá, ya lo hablamos. Es lo mejor para la familia. Gabriela tiene razón, somos familia, y las familias se apoyan. Además, tú ya trabajaste suficiente. Te mereces que te cuiden». Esas palabras, «te mereces que te cuiden», fueron como una puñalada. Como si fuera una anciana inválida que necesitaba caridad. Como si mis 30 años de trabajo duro fueran irrelevantes ahora que ellos habían decidido hacerse cargo. Al día siguiente, llegó el golpe final. Gabriela apareció en mi casa sin avisar, con una carpeta legal en las manos. «Suegra, necesitamos que firmes algunos papeles. Son para formalizar el arreglo familiar que discutimos». Abrí la carpeta y mi sangre se heló. Eran documentos para transferir la propiedad de la casa a un fideicomiso familiar donde Fabricio y Gabriela serían los administradores. En palabras simples, querían que les diera la casa legalmente, manteniendo solo un derecho de habitación como si fuera una inquilina en mi propia propiedad. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque ya sabía exactamente qué era. «Es para proteger la casa, suegra. Si algo te pasa, así no hay problemas legales. Todo queda en la familia, pero tú puedes seguir viviendo aquí tranquila». Mentiras. Todo eran mentiras envueltas en palabras bonitas. «Necesito tiempo para leer esto bien», les dije. «No hay mucho que leer», insistió Gabriela. «Es algo simple. Solo firmas aquí y aquí, y todo queda arreglado». Pero yo no firmé. Les dije que lo consultaría con un abogado antes de firmar cualquier cosa. La expresión de Gabriela cambió inmediatamente. La máscara dulce se cayó por un segundo y vi su verdadera cara, pura frustración y enojo. «Suegra, no entiendo por qué complicas algo tan simple. Esto es por tu propio bien». «Si es por el bien, entonces no hay prisa», respondí firmemente. Esa noche, Fabricio me llamó molesto. «Mamá, Gabriela me dijo que no quieres firmar los papeles. ¿Por qué eres tan difícil? Solo estamos tratando de ayudarte». «Hijo», le dije, «esos papeles me quitan la propiedad de la casa. Tú entiendes eso. Pero vas a seguir viviendo aquí. Solo es un cambio técnico». Un cambio técnico. Como si regalar la propiedad por la que trabajé 30 años fuera solo un detalle menor. Fue en ese momento que supe que la batalla había comenzado oficialmente. Ya no eran insinuaciones ni presiones sutiles. Era una guerra abierta por la casa, y ellos habían decidido que yo era el obstáculo que tenían que remover. Esa noche llamé a Reginaldo, el abogado. «¿Tienen documentos preparados?», le dije. «Quieren que firme la casa a un fideicomiso donde ellos son los administradores». «No firme nada», me dijo inmediatamente. «Esos documentos la convertirían básicamente en una inquilina en su propia casa. Pueden desalojarla cuando quieran». «¿Qué puedo hacer?». «Documente todo. Cada conversación, cada presión, cada intento de manipulación. Y cuando estén listos para el próximo movimiento, usted va a estar preparada». Sabía que el enfrentamiento final se acercaba. Podía sentirlo en el aire, como se siente una tormenta antes de que llegue. Ellos habían mostrado sus cartas, habían revelado sus verdaderas intenciones. Ahora era mi turno de jugar.
El día del enfrentamiento final llegó exactamente una semana después. Era un sábado por la mañana cuando recibí una llamada que cambiaría todo para siempre. Señora Fagundes, era la voz de Reginaldo, el abogado. Necesito que venga a la oficina inmediatamente. Tengo información muy importante que debe conocer antes de que sea demasiado tarde. Llegué a su oficina media hora después, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Reginaldo tenía varios documentos esparcidos sobre su escritorio y una expresión muy seria. Señora Fagundes, he estado investigando los movimientos de su nuera, como usted me pidió. Y lo que encontré es muy grave. Tomó uno de los papeles. Gabriela ha estado consultando con abogados sobre cómo reclamar derechos de propiedad sobre su casa. Ha presentado argumentos diciendo que usted está comenzando a mostrar signos de deterioro mental. El mundo se tambaleó a mi alrededor. ¿Qué? Más grave aún, continuó Reginaldo, ha estado recolectando testimonios de vecinos, tratando de construir un caso que demuestre que usted no puede cuidar de sí misma ni de la propiedad. Su plan es solicitar una tutela legal sobre usted. Las palabras resonaron en mi cabeza como una campana funeral. Tutela legal significaba que me declararían incompetente mentalmente. Significaba que Gabriela y Fabricio tomarían control total de la casa, de mis finanzas, de toda la vida. Pero eso es imposible, murmuré. Yo estoy perfectamente bien. Lo sé, y por eso tenemos que actuar rápido. Tengo aquí las declaraciones que ella ha estado recolectando. Me mostró varios papeles. Le dijo a la señora Rita de la esquina que usted a veces olvida cerrar la puerta. Le dijo al tendero que usted compra las mismas cosas 2 veces porque no recuerda. Son todas mentiras, pero si las presenta ante un juez. Mi sangre hirvió. Gabriela no solo quería robarme la casa, quería destruir mi reputación, mi dignidad, mi capacidad legal para tomar decisiones sobre la propia vida. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiéndome súbitamente muy cansada. Tenemos que enfrentarlos antes de que presenten la petición oficial. Y tengo una idea. Reginaldo sonrió por primera vez esa mañana. Su abuela Rita era muy inteligente cuando preparó su testamento. Aprendí algunas cosas de ella sobre cómo proteger a las familias de este tipo de abusos. Me explicó el plan. Era arriesgado, pero era la única manera de exponer las verdaderas intenciones de Gabriela y Fabricio delante de testigos imparciales. Esa tarde, les llamé. Hijos, les dije con la voz más dulce que pude, he estado pensando en lo que me dijeron sobre los papeles. Tal vez tengan razón. Tal vez es hora de que me hagan cargo de todo. Pueden venir mañana domingo para que firmemos todo y terminemos con este asunto. Pude escuchar la emoción en la voz de Gabriela. Por supuesto, suegra. Qué bueno que hayas reflexionado. Vamos temprano, a las 10 de la mañana. Así terminamos rápido y podemos celebrar en familia. Celebrar. Como si robarme la casa fuera motivo de celebración. El domingo llegó con un sol brillante que contrastaba con la oscuridad que sentía en el corazón. A las 9:30, Reginaldo estaba escondido en casa de Clara, con una cámara de video y equipos de grabación. También había llamado discretamente a otros 2 vecinos para que fueran testigos de lo que estaba a punto de suceder. A las 10 en punto, Fabricio y Gabriela llegaron. Venían vestidos como si fueran a una celebración importante. Gabriela traía una botella de champán y Fabricio cargaba una carpeta llena de documentos. Buenos días, suegra, dijo Gabriela con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Qué día tan hermoso para hacer las cosas oficiales, ¿verdad? Sí, respondí calmadamente. Es perfecto para que las cosas queden claras. Nos sentamos en la sala de la casa que yo había pagado con 30 años de trabajo, y Gabriela extendió los papeles sobre la mesa de centro. Aquí está todo, dijo, señalando las líneas para firmar. Solo necesitas firmar en estos lugares y todo estará arreglado. La casa quedará protegida en el fideicomiso familiar. Antes de firmar, les dije, me gustaría aclarar algunas cosas. ¿Ustedes realmente creen que esta es la decisión correcta? Por supuesto, mamá, respondió Fabricio sin mirarme a los ojos. Es lo mejor para todos. Tú ya no tienes que preocuparte por nada. ¿Y dónde exactamente van a vivir ustedes en esta casa? Bueno, dijo Gabriela, ya sin molestarse en disimular,
Nosotros tomaríamos el cuarto principal, por supuesto. Es más grande y necesitamos el espacio. Tú puedes quedarte con el cuarto pequeño del fondo. El cuarto pequeño del fondo. En la casa que yo había pagado. Me convertiría en una inquilina en el cuarto más pequeño de la propia casa. ¿Y qué pasa si algún día deciden que ya no quieren que viva aquí? Gabriela y Fabricio intercambiaron una mirada. Eso no va a pasar, mamá, dijo Fabricio, pero su voz no sonaba convincente. Pero hipotéticamente, insistí, si llegara a pasar, ¿qué derechos tendría yo? Suegra, dijo Gabriela con impaciencia, ¿por qué piensas en cosas negativas? Somos familia. Solo queremos cuidarte. Entonces no tendrían problemas en agregar una cláusula que garantice que puedo vivir aquí para siempre, ¿verdad? El silencio que siguió fue revelador. Gabriela miró los papeles nerviosamente. Estos documentos ya están preparados por un abogado. No podemos cambiarlos ahora. Fue entonces cuando decidí jugar la carta final. Entiendo. Pero antes de firmar, hay algo que deben saber. Me levanté y caminé hacia la ventana. Esta casa tiene algunas protecciones legales especiales que instalé hace unos meses. ¿Qué tipo de protecciones?, preguntó Fabricio. Protecciones contra intentos de fraude o manipulación de personas mayores. Cualquier transferencia de propiedad que yo haga bajo presión o coerción será automáticamente nula. Gabriela se puso pálida. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada, respondí calmadamente. Solo les estoy explicando que si alguien ha estado presionándome, documentando cosas falsas sobre la salud mental, o tratando de manipularme para que firme documentos, todas esas acciones están siendo grabadas y documentadas. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mamá, dijo Fabricio con voz temblorosa, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que lo sé todo, hijo. Sé del tasador que trajeron cuando no estaba. Sé de los testimonios falsos que Gabriela ha estado recolectando. Sé del plan de tutela legal. Lo sé todo. Gabriela se levantó bruscamente de la silla. Eso no es cierto. Nosotros solo queremos ayudarte. ¿Ayudarme diciéndole a los vecinos que estoy perdiendo la memoria? ¿Ayudarme tratando de declararme incompetente mental? Esa es su ayuda. Fue entonces cuando entró Reginaldo por la puerta principal, seguido por Clara y otros dos vecinos. Todas las mentiras, todas las manipulaciones, quedaron expuestas delante de testigos imparciales. Señores, dijo Reginaldo con autoridad, soy el abogado de la señora Fagundes. Tenemos grabadas todas las conversaciones de los últimos días, y tenemos evidencia documentada de sus intentos de manipulación y fraude. Gabriela gritó, esto no es justo. Y fue entonces cuando le di la respuesta que había estado preparando durante días. Ser justa nunca fue tu preocupación, ¿verdad? La guerra había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Lo que siguió después de esas palabras fue como abrir una represa. Todas las mentiras, todas las manipulaciones, salieron a la luz de la manera más dramática posible. Reginaldo abrió su carpeta y comenzó a sacar documentos uno por uno. Señora Gabriela, dijo con voz firme, aquí tengo su consulta del día martes con el abogado Martínez, donde preguntó específicamente cómo iniciar un proceso de tutela contra su suegra. Gabriela se puso blanca como papel. Eso era solo una consulta informativa. ¿Informativa? Reginaldo sonrió fríamente. Aquí dice textualmente, necesito que declaren a la vieja incompetente para manejar sus bienes. La casa vale casi $300,000 y ella no sabe administrar tanto dinero. Punto. El silencio en la sala era sepulcral. Fabricio miraba a su esposa como si la viera por primera vez. Gabriela, eso es verdad. Pero Reginaldo no había terminado. Sacó una grabadora pequeña y la puso sobre la mesa. Esta es su conversación del miércoles con la señora Fernández de la farmacia. Presionó play y la voz de Gabriela llenó la sala. Estoy muy preocupada por la suegra. Ayer fue a comprar medicamentos y no recordaba cuáles necesitaba. Creo que está empezando con demencia senil. Es muy triste verla así. Eso es mentira, grité. Yo nunca he comprado medicamentos que no necesite. Clara, desde la puerta, intervino. Lucinda, yo te he visto en la farmacia.
Siempre llevas tu lista escrita y sabes exactamente qué comprar. Esta mujer está mintiendo. Reginaldo continuó sacando evidencias como un mago sacando conejos de un sombrero. Fotografías que Gabriela había tomado secretamente cuando yo hacía tareas domésticas, tratando de mostrarme confundida. Mensajes de texto donde le decía a Fabricio: tu mamá está empeorando. Ayer se quedó parada en el jardín por media hora sin hacer nada. Estaba disfrutando el jardín que planté con estas manos. Exploté. ¿Desde cuándo es un crimen admirar las propias flores? Pero la bomba más grande vino cuando Reginaldo sacó un sobre amarillo. Y esto, dijo solemnemente, es una copia de la petición que ustedes planeaban presentar este lunes en el juzgado. Leyó en voz alta: solicitamos la tutela legal de Lucinda Fagundes, de 66 años, quien muestra signos evidentes de deterioro cognitivo y es incapaz de manejar sus bienes, valorados en aproximadamente $300,000. Fabricio se dejó caer en la silla como si le hubieran dado un golpe. Mamá, yo no sabía que ella había llegado tan lejos. No sabías, le gritó Gabriela, perdiendo completamente la compostura. Tú estuviste de acuerdo con todo. Tú dijiste que era una buena idea. Yo pensé que solo era para ayudarla a administrar mejor el dinero, no para quitarle todo. La misma cosa, gritó Gabriela. Ella no necesita tanto dinero. Es una vieja que se va a morir pronto. Nosotros somos jóvenes, tenemos planes, tenemos derecho a vivir bien. Esas palabras fueron como una bofetada para todos los presentes. Incluso Clara, que había visto muchas cosas en sus 70 años, se llevó la mano al pecho, horrorizada. Pero Reginaldo tenía más sorpresas. Sacó su teléfono y reprodujo un audio. Era la conversación que Gabriela había tenido con el tasador la semana anterior. La vieja no sabe lo que vale la casa, decía la voz de Gabriela en la grabación. Podemos convencerla de que la transfiera a un fideicomiso familiar. Una vez que esté en nuestras manos, podemos venderla y comprar algo más pequeño para ella. La diferencia de dinero la usamos para nuestros planes. ¿Cuáles son esos planes?, había preguntado el tasador. Queremos abrir un negocio. También estamos pensando en comprar un apartamento en la playa. Ella no necesita tanto espacio. Fabricio estaba temblando. Gabriela, ibas a vender la casa de la mamá. Era para nuestro futuro, gritó ella, ya sin ningún control. Tu mamá se va a morir en unos años. ¿Para qué necesita una casa tan grande? Es un desperdicio. Fue entonces cuando saqué el último as de la manga. Me dirigí al mueble del comedor y saqué una caja que había estado guardando para este momento. Ya que estamos revelando secretos, dije con calma, creo que es hora de que vean esto. Abrí la caja y saqué una pila de fotografías. Eran fotos de Gabriela y Fabricio entrando y saliendo de la casa cuando yo no estaba, del tasador midiendo y fotografiando todo, de ellos moviendo las cosas sin el permiso. Estas fotos las tomó Clara desde su ventana, expliqué. Documentan cada una de sus visitas secretas, cada vez que entraron a la casa sin permiso, cada vez que movieron las cosas. Pero la foto que más impacto causó fue la última. Gabriela parada en el jardín, hablando por teléfono, con una expresión de triunfo en la cara. Clara había logrado capturar el momento exacto cuando ella decía, ya casi es nuestro. La vieja va a firmar todo el domingo. ¿La vieja?, repetí en voz alta. ¿Así es como te refieres a la persona que te recibió en su familia? ¿Así le dices a la mujer que trabajó 30 años para tener algo propio? Gabriela había perdido completamente la compostura. Sí, eres una vieja egoísta. Tienes una casa de $300,000 y vives sola como una ermitaña. Nosotros somos jóvenes. Tenemos derecho a disfrutar la vida. ¿Derecho?, le pregunté. ¿Qué derecho? ¿El derecho que te da haber nacido? ¿El derecho que te da haberte casado con el hijo? Esta casa la pagué yo, centavo a centavo, durante 30 años. Pero Fabricio es tu hijo. Lo que es tuyo es de él. Lo que es mío, respondí firmemente. Si algún día decido heredarle algo a Fabricio, será mi decisión, no la tuya. Y después de lo que has hecho, esa posibilidad acaba de volverse muy remota. Fabricio finalmente encontró su voz. Mamá, lo siento mucho. Yo no sabía que Gabriela había planeado todo esto.
Yo pensé que realmente era por tu bien. Hijo, le dije con tristeza, tú sabías que yo no quería esto. Sabías que la casa significa todo para mí. Pero decidiste apoyar a tu esposa en lugar de respetar a tu madre. Las consecuencias de todas estas revelaciones estaban apenas comenzando. Porque lo que había empezado como una reunión familiar, se había convertido en algo mucho más grande. Y yo tenía un último movimiento que hacer. Lo que siguió después de todas esas revelaciones fue como ver un castillo de cartas derrumbándose en cámara lenta. Gabriela había perdido completamente la compostura, gritando acusaciones sin sentido, mientras Fabricio se hundía más y más en la silla, entendiendo finalmente la magnitud de lo que había estado apoyando. Pero si pensé que el show había terminado, estaba muy equivocada. Gabriela, desesperada y furiosa, decidió jugar su última carta. «Está bien», gritó, apuntándome con el dedo. «Si quieres guerra, tendrás guerra. Voy a llamar a servicios sociales. Voy a decirles que eres una anciana peligrosa que no puede cuidarse sola. Voy a conseguir que te metan en un asilo». Las palabras cayeron como bombas en la sala. Incluso Fabricio la miró horrorizado. «Gabriela, ya basta». «No», siguió gritando como una mujer poseída. «Esta vieja nos debe algo. Fabricio es su único hijo. Nosotros cuidamos de ella, la visitamos, nos preocupamos por ella. Tenemos derecho a esta casa». «¿Cuidar de mí?», la interrumpí con una calma que me sorprendió a mí misma. «¿Cuándo exactamente han cuidado de mí? ¿Cuándo venían solo para evaluar cuánto valían las cosas? ¿Cuándo me traían catálogos de muebles sin que se los pidiera? ¿Cuándo me hacían sentir como un estorbo en la propia casa?» «Nosotros venimos todas las semanas». «Sí, venían», respondí, levantándome para caminar hacia ella. «Venían para planear cómo quitarme lo que es mío. Venían para medir cuartos y evaluar propiedades. Venían para contar cuántos años me quedaban de vida para poder hacer sus cálculos». Clara, desde la puerta, no pudo contenerse. «Gabriela, yo he visto cómo tratas a Lucinda. Nunca la he visto ayudarla con las compras. Nunca la he visto acompañarla al médico. Solo venías cuando querías algo». «Tú no sabes nada, vieja entrometida», le gritó Gabriela a Clara. Ese fue el momento en que Fabricio finalmente reaccionó. Se levantó bruscamente y por primera vez en mucho tiempo, vi al hombre que yo había criado. «Gabriela, basta. Así no se le habla a la señora Clara. Así no se le habla a nadie». «Ah, ahora me vienes a callar. Después de que estuviste de acuerdo con todo. Tú también querías esta casa». «Yo quería ayudar a la mamá, no robarle la casa», respondió Fabricio, y por primera vez en meses, sonó como el hijo que yo recordaba. Pero Gabriela no había terminado. Sacó su teléfono con manos temblorosas. «Voy a llamar a todos. Voy a llamar a los periodistas. Voy a contar cómo una vieja egoísta le niega una casa a su propia familia. Voy a decir cómo prefieres vivir sola en una casa de $300,000 mientras tu hijo y tu nuera viven apretados en un apartamento». «Hazlo», le dije con tranquilidad. «Llama a quien quieras. Cuenta tu versión de la historia. Pero cuando lo hagas, asegúrate de explicar también cómo planeabas declararme mentalmente incompetente. Explica cómo mentiste a los vecinos sobre la salud. Explica cómo planeabas vender la casa sin consultarme». Reginaldo intervino. «Señora Gabriela, debo advertirle que cualquier declaración pública falsa sobre la señora Fagundes constituirá difamación. Y tenemos suficiente evidencia documentada de sus acciones para presentar cargos por intento de fraude contra personas mayores». Por primera vez desde que había comenzado todo este drama, Gabriela se quedó callada. La realidad de sus acciones finalmente estaba llegando a ella. Pero los problemas apenas comenzaban. Esa misma tarde, después de que Reginaldo, Clara y los otros testigos se fueran, quedamos solos Fabricio, Gabriela y yo en la casa. El silencio era pesado, cargado de todo lo que había sido dicho y de todo lo que no se podía deshacer. Fabricio fue quien habló primero. «Mamá, no sé qué decir. No sé cómo disculparme por todo esto». «Hijo», le respondí, sintiéndome súbitamente muy cansada, «el problema no es que te disculpes. El problema es que durante meses estuviste dispuesto a traicionarme. Durante meses elegiste creer que yo era una anciana tonta en lugar de confiar en la mujer que te crió.
Pero Gabriela me convenció de que era por tu bien. Fabricio, lo interrumpí, tienes 35 años. Eres un hombre adulto con la capacidad de pensar por ti mismo. No puedes culpar a tu esposa por tus propias decisiones. Gabriela, que había estado sentada en silencio, finalmente habló. Pero su voz ya no tenía la dulzura falsa de antes. Sonaba dura, resentida. Está bien, Lucinda. Ganaste esta batalla. Pero esto no termina aquí. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté. Quiero decir que nosotros sabemos exactamente cuánto vales esta casa. Sabemos que tienes ahorros. Sabemos que tienes una buena pensión. Y Fabricio sigue siendo tu único hijo. Las amenazas veladas estaban ahí, claras como el agua. Me estaba diciendo que aunque había perdido esta batalla, la guerra por la herencia apenas comenzaba. Gabriela, le dije con toda la firmeza que pude, si crees que después de todo lo que has hecho voy a dejarte un solo centavo en el testamento, estás muy equivocada. No puedes hacer eso. Fabricio es tu hijo. Tiene derecho a heredar. Fabricio tiene derecho a heredar lo que yo decida heredarle. Y después de hoy, esa decisión va a ser muy fácil de tomar. Fue entonces cuando Fabricio hizo algo que no me esperaba. Se arrodilló frente a mí, con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor. Sé que me equivoqué. Sé que traicioné tu confianza. Pero por favor, no me castigues por los errores de Gabriela. Hijo, le dije, tocando su cara como cuando era niño, yo no te estoy castigando. Pero tampoco puedo premiar la traición. ¿Cómo puedo confiar en que vas a cuidar la herencia cuando no pudiste ni siquiera cuidar la confianza? Te prometo que voy a cambiar. Te prometo que nunca más voy a dejarte que nadie te trate mal. Ni siquiera tu esposa. Fabricio miró a Gabriela, luego me miró a mí. Ni siquiera ella. Gabriela se levantó furiosa. Perfecto. Elige entre tu mamá y tu esposa. Pero recuerda que yo soy la que duerme contigo todas las noches. Yo soy la que va a estar contigo cuando ella se muera. Gabriela, le dijo Fabricio, levantándose, creo que es mejor que te vayas. Necesito hablar con la mamá a solas. Me estás echando. Te estoy pidiendo que nos des espacio. Han pasado muchas cosas hoy. Gabriela nos miró a los dos con odio puro. Está bien. Me voy. Pero esto no va a quedar así. Yo no voy a permitir que una vieja egoísta arruine nuestro futuro. Salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Fabricio y yo nos quedamos solos por primera vez en meses. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo que no sabíamos cómo cruzar. Mamá, dijo finalmente, ¿puedes perdonarme? La pregunta que había estado esperando. La pregunta que tenía una respuesta compleja. Hijo, perdonarte es una cosa. Confiar otra vez en ti es diferente. ¿Qué tengo que hacer para recuperar tu confianza? Primero, le dije, tienes que decidir qué es más importante para ti, la familia que te crió o la mujer que quiere destruirla. Porque no puedes tener las dos cosas. Es una decisión muy difícil, mamá. Lo sé, pero es tu decisión. Y las consecuencias también van a ser tuyas. Esa noche, después de que Fabricio se fue, me quedé sola en la casa por primera vez en días. Pero no me sentía victoriosa. Me sentía agotada, triste, y completamente desilusionada de la familia que había creído conocer. Caminé por cada cuarto de la casa que había defendido con tanta ferocidad. Cada rincón tenía memorias. Aquí habían celebrado los cumpleaños de Fabricio, allí habíamos decorado el primer árbol de Navidad, en esta mesa habíamos hecho las tareas del colegio juntos. ¿Había valido la pena defender todo esto? ¿Había valido la pena perder a la familia en el proceso? Pero entonces recordé las palabras de la abuela Rita, lo que tú construyes con tu trabajo, tienes que protegerlo como lo más sagrado del mundo. No había defendido solo una casa. Había defendido 30 años de trabajo, de sacrificio, de dignidad. Había defendido el derecho de una mujer a decidir sobre su propia vida, sobre sus propias propiedades, sobre su propio futuro. Y esa batalla, sin importar lo que costara, había valido la pena. Pero la guerra aún no había terminado. Podía sentirlo en el aire. Gabriela no era el tipo de mujer que se daba por vencida fácilmente.
y Fabricio tendría que elegir un lado. Las próximas semanas iban a definir si todavía tenía una familia que valiera la pena salvar, o si tendría que construir una nueva vida completamente sola. Una cosa era segura: nunca más volvería a ser la misma mujer ingenua que había confiado ciegamente en la bondad de su familia. La abuela Rita había tenido razón sobre muchas cosas. Pero sobre todo, había tenido razón sobre esto: al final del día, la única persona en la que realmente puedes confiar es en ti misma. Los días que siguieron a esa confrontación fueron los más difíciles de toda la vida. No era solo el dolor de haber descubierto las verdaderas intenciones de Gabriela, era la agonía de ver a el hijo que tanto amaba atrapado en medio de una batalla que él mismo había ayudado a crear. Durante una semana no supe nada de Fabricio. Ni una llamada, ni una visita, ni siquiera un mensaje de texto. El silencio era ensordecedor y cada día que pasaba me preguntaba si había perdido para siempre al único hijo que tenía. Fue Clara quien me trajo las primeras noticias. Lucinda, me dijo mientras tomábamos café en la cocina, he visto a Fabricio pasar por la calle varias veces. Se detiene frente a tu casa, se queda ahí como por 10 minutos, pero nunca baja del carro. ¿Estás solo?, pregunté, aunque temía la respuesta. Siempre solo. No he visto a Gabriela ni una sola vez. Eso me dio una pequeña esperanza. Al menos no estaba completamente dominado por su esposa. Pero el silencio seguía doliendo como una herida abierta. El viernes de esa semana, sonó el teléfono. Era Fabricio, y su voz sonaba agotada, como si no hubiera dormido en días. Mamá, dijo simplemente, ¿podemos hablar? Por supuesto, hijo. ¿Quieres venir a casa? No. No ahí. ¿Podemos encontrarnos en el parque donde solíamos ir cuando era niño? ¿Te acuerdas? El que tiene esa banca bajo el árbol grande. Claro que me acordaba. Era donde le había enseñado a andar en bicicleta, donde habíamos pasado tantas tardes hablando cuando era adolescente y tenía problemas en el colegio. Era un lugar lleno de memorias hermosas. Llegué primera y lo esperé sentada en aquella banca familiar. Cuando lo vi caminar hacia mí, me di cuenta de cuánto había cambiado en estas pocas semanas. Se veía más delgado, más viejo, como si hubiera envejecido años en días. Se sentó al lado, pero mantuvo distancia. Durante varios minutos ninguno de los dos habló. Solo escuchábamos el sonido de los niños jugando a lo lejos y el viento moviendo las hojas del árbol. Mamá, dijo finalmente, Gabriela y yo nos separamos. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. No sabía si sentir alivio, tristeza o culpa. ¿Por qué?, pregunté, aunque creía saber la respuesta. Porque después de todo lo que pasó, finalmente pude ver quién es realmente. Y me di cuenta de que la mujer con la que me casé no era la persona que yo creía conocer. Suspiró profundamente antes de continuar. Esa noche, después de que salimos de tu casa, ella no paró de gritarme. Me dijo que era un idiota por no apoyarla completamente, que era un maniático por mi mamá, que nunca íbamos a progresar en la vida por culpa de que no sabía tomar lo que nos correspondía, punto. Hijo. No, mamá, déjame terminar. Necesito decir esto. Se volvió para mirarme por primera vez. Ella me dijo que tenía que elegir, o estaba completamente de su lado, o podía olvidarme de tener una familia con ella. Me dijo que si no conseguíamos esa casa, ella se iba a buscar un hombre que si supiera pelear por su futuro, punto. Sentí una punzada de dolor por el hijo. Por más que Gabriela hubiera hecho cosas terribles, también sabía que Fabricio la había amado de verdad. ¿Y qué le respondiste? Le dije que no podía seguir siendo parte de un plan para lastimarte, que no podía vivir conmigo mismo sabiendo que había traicionado a la mujer que me dio todo en la vida. Su voz se quebró un poco. Me dijo que era un cobarde y un fracasado, y se fue esa misma noche. Nos quedamos en silencio otra vez. Podía ver que él estaba luchando con emociones muy complicadas: dolor por el matrimonio perdido, culpa por lo que había hecho, miedo de haber perdido también a la madre. Mamá, dijo al final, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo lo que pasó. Sé que probablemente me odias. Hijo, lo interrumpí, nunca podría odiarte. Estoy dolida, estoy decepcionada, pero nunca podría odiarte. He estado pensando mucho estos días. Y me di cuenta de que Gabriela tenía razón en una cosa: yo soy un cobarde.
pero no por las razones que ella pensaba. Me miró directamente a los ojos. Soy un cobarde porque dejé que ella me convenciera de traicionar a la persona más importante de la vida. Soy un cobarde porque no tuve el valor de defenderte cuando más me necesitabas. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mamá, tú trabajaste 30 años para tener esa casa. 30 años levantándote antes del amanecer, trabajando doble turno, renunciando a cosas para poder hacer los pagos. Y yo estuve dispuesto a quitarte todo eso porque mi esposa me convenció de que teníamos derecho. Punto. Fabricio. No, déjame terminar. Necesito decir esto. Se secó los ojos con la manga. No tengo derecho a nada que no haya ganado yo mismo. Tú me criaste para que fuera un hombre trabajador y honesto, y yo traicioné esos valores por codicia. Se levantó de la banca y se arrodilló frente a mí, igual que había hecho en la casa. Pero esta vez era diferente. Esta vez no había desesperación, sino una determinación tranquila. Mamá, no te estoy pidiendo que me perdones todavía. Sé que eso va a tomar tiempo, y me lo tengo que ganar. Lo que te estoy pidiendo es una oportunidad de demostrarte que el hombre que tú criaste todavía existe aquí adentro. ¿Qué quieres decir? Quiero hacer las cosas bien. Quiero trabajar, quiero ganarme el propio dinero, quiero construir algo con el esfuerzo. Quiero ser el hijo que tú te mereces, no el hombre codicioso en el que me convertí. Sus palabras sonaban sinceras, pero también sabía que las palabras eran fáciles. Los actos eran lo que importaba. Hijo, le dije cuidadosamente, ¿qué pasó con todos los planes que tenían? El negocio, el apartamento en la playa. Eran sueños construidos sobre el dinero de otros. Sobre tu dinero. Eso no es construir, eso es robar. Se levantó y volvió a sentarse en la banca. Quiero construir algo propio, mamá. Algo de lo que pueda estar orgulloso. ¿Y Gabriela? ¿Qué va a pasar con ella? La expresión de Fabricio se endureció. Gabriela tomó su decisión cuando eligió la codicia sobre la familia. Yo no puedo estar con una mujer que fue capaz de hacer lo que ella hizo. Una mujer que planeaba mandarte a un asilo para quedarse con tu casa. Esas palabras me dolieron, porque podía ver cuánto le costaba decirlas. Pero también me dieron esperanza. Tal vez el hijo que había criado realmente seguía ahí, esperando la oportunidad de emerger de nuevo. Mamá, continuó, sé que probablemente ya cambiaste el testamento. Sé que tal vez decidiste que no me vas a heredar nada. Y entiendo perfectamente por qué lo harías. Fabricio. Pero quiero que sepas que no me importa. Es decir, sí me importa, pero no por el dinero. Me importa porque significaría que perdí tu confianza para siempre. Eso es lo que realmente me asusta. Respiré profundamente. Era el momento de la honestidad completa. Hijo, le dije, sí, cambié el testamento. Lo cambié al día siguiente de la confrontación. Todo va a ir a una fundación benéfica que ayuda a mujeres mayores que han sido víctimas de abuso familiar. Vi cómo sus hombros se hundieron, pero también vi que no protestó. Solo asintió lentamente. Entiendo, dijo. Y creo que es lo correcto. Pero, continué, los testamentos se pueden cambiar otra vez. Si con el tiempo demuestras que realmente has cambiado, si demuestras que puedes ser confiable otra vez, tal vez las cosas sean diferentes. Sus ojos se iluminaron con una esperanza cautelosa. ¿Qué tendría que hacer? Primero, le dije, tienes que reconstruir tu vida desde cero. Conseguir un trabajo honesto, un lugar propio, demostrar que puedes mantenerte sin ayuda de nadie. Ya empecé. Conseguí un trabajo en construcción. Es trabajo duro, pero es honesto. Segundo, continué, tienes que cortar completamente los lazos con Gabriela. Mientras ella esté en tu vida, siempre voy a temer que vuelva a manipularte. Ya está hecho, mamá. No he hablado con ella desde esa noche, y no tengo intención de hacerlo. Y tercero, terminé, tienes que demostrarme durante mucho tiempo que puedes ser el hombre íntegro que yo creía que eras. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario, hijo. Meses, años, el tiempo que tome para que yo pueda volver a confiar en ti completamente. Fabricio asintió solemnemente. Lo entiendo, mamá.
Y te prometo que voy a hacer todo lo que sea necesario. Nos abrazamos por primera vez en semanas. Fue un abrazo diferente a los de antes. Había dolor en él, pero también esperanza. El camino hacia la reconciliación iba a ser largo y difícil, pero al menos habíamos dado el primer paso. Cuando nos separamos, Fabricio me preguntó, ¿puedo visitarte de vez en cuando? No para pedir nada, solo para pasar tiempo juntos. Por supuesto, le respondí. Siempre vas a ser bienvenido en la casa, hijo, pero como visitante, no como dueño. Sonrió por primera vez en semanas. Entendido, mamá. Mientras caminaba de regreso a la casa, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Tal vez no había perdido para siempre al hijo que tanto amaba. Tal vez todavía había una posibilidad de reconstruir la relación, más fuerte y más honesta que antes. Pero también sabía que Gabriela no iba a desaparecer tan fácilmente. Mujeres como ella no aceptan la derrota sin luchar. Y tenía la sensación de que pronto sabría de ella otra vez. Por ahora, sin embargo, había ganado algo muy importante. Había recuperado el respeto del hijo, y tal vez, con tiempo, podría recuperar también su confianza. La casa seguía siendo mía, completamente mía. Pero más importante que eso, había logrado algo que creía imposible. Había encontrado la manera de comenzar a sanar la relación más importante de la vida. El futuro todavía era incierto, pero por primera vez en meses, no se veía completamente oscuro. 6 meses después de esa conversación en el parque, la vida había tomado un rumbo que nunca imaginé posible. Era una mañana de sábado cuando sonó el timbre de la casa. Abrí la puerta esperando ver al repartidor del supermercado, pero me encontré con Fabricio parado ahí con una sonrisa tímida y una pequeña maceta en las manos. «Buenos días, mamá», me dijo. «Traje algo para tu jardín». Había estado cumpliendo religiosamente con sus visitas semanales durante estos meses. Cada sábado llegaba puntual, nunca pidiendo nada, solo pasando tiempo conmigo. Habíamos establecido una rutina. Él me ayudaba con las tareas pesadas de la casa, yo le preparaba el almuerzo, y conversábamos sobre todo y nada. «¿Qué trajiste esta vez?», le pregunté, recibiendo la maceta. «Rosas amarillas», respondió con orgullo. Me acordé de que siempre decías que eran las favoritas de la abuela Rita. Era cierto. Las rosas amarillas habían sido las preferidas de la abuela, y yo había intentado cultivarlas durante años sin éxito. El gesto me tocó profundamente. «Gracias, hijo. Vamos a plantarlas juntos». Mientras trabajábamos en el jardín, Fabricio me contó sobre su nueva vida. Había conseguido un ascenso en la empresa de construcción donde trabajaba. Se había mudado a un apartamento pequeño, pero limpio cerca del centro. Estaba ahorrando dinero por primera vez en años. «¿Sabes qué es lo más extraño?», me dijo mientras cavábamos el hoyo para las rosas. Nunca había sentido tanta satisfacción como cuando recibí mi primer sueldo completo ganado sin ayuda de nadie. «Esa es la sensación de la independencia, hijo», le respondí. «Es lo que yo quería enseñarte desde pequeño». «Lo sé ahora. Y entiendo por qué fue tan importante para ti defender esta casa». Habíamos tenido muchas conversaciones como esa durante estos meses. Conversaciones donde él expresaba su comprensión genuina de lo que había pasado, donde mostraba un crecimiento personal que me llenaba de orgullo. Después de plantar las rosas, nos sentamos en el porche a tomar limonada. Era uno de esos momentos perfectos que me recordaban por qué había valido la pena luchar por esta relación. «Mamá», dijo de repente, «hay algo que necesito contarte». Su tono se había vuelto serio, e inmediatamente me puse en alerta. «¿Qué pasa?». «Gabriela me contactó esta semana». Sentí como si me hubieran echado agua fría encima. «¿Qué quería?». «Quiere que nos reunamos para hablar sobre nuestro futuro. Dice que ha estado reflexionando y que tal vez podamos arreglar las cosas». El corazón se me aceleró. Durante estos meses había estado temiendo este momento, sabiendo que tarde o temprano Gabriela trataría de recuperar a Fabricio. «¿Y qué le dijiste?». Le dije que no hay futuro que discutir, que lo que ella hizo no tiene perdón, y que yo ya rehice la vida sin ella. Sus palabras me tranquilizaron, pero sabía que Gabriela no se daría por vencida tan fácilmente. «Pero hay más», continuó Fabricio. «Me dijo que si no regreso con ella, va a hacer pública toda la historia».
Va a decir que tú manipulaste todo para separar a una familia feliz. Ahí estaba. La amenaza que había estado esperando durante meses. ¿Y eso te preocupa?, le pregunté. Por mí, no. Pero me preocupa que te lastime a ti, que dañe tu reputación en el barrio. Sonreí y tomé la mano del hijo. Fabricio, dejé de preocuparme por la opinión de otros hace mucho tiempo. La gente que me conoce sabe quién soy realmente. Y la gente que no me conoce, ¿por qué habría de importarme lo que piensen? Pero... Además, lo interrumpí, tenemos todas las evidencias documentadas de lo que ella realmente hizo. Si quiere hacer pública la historia, perfecto. Que también se hagan públicas las grabaciones donde planea declararme mentalmente incompetente. Esa tarde, como si el universo hubiera estado escuchando nuestra conversación, Gabriela apareció en la casa. No tocó el timbre, simplemente se presentó en el jardín donde estábamos regando las plantas. «Hola, Lucinda», dijo con esa sonrisa falsa que también conocía. «Hola, amor», le dijo a Fabricio, como si los últimos 6 meses no hubieran existido. «Gabriela», respondí fríamente. «Esta es propiedad privada. No fuiste invitada. Vine a hablar con el esposo. Tenemos cosas que resolver». «Ex esposo», la corrigió Fabricio firmemente. «Y no tenemos nada que resolver». Gabriela lo miró con esa expresión manipuladora que también había perfeccionado. «Fabricio, amor, sé que has estado confundido. Sé que tu mamá te ha llenado la cabeza de ideas raras. Pero somos una familia. Nos pertenecemos el uno al otro». «No», respondió Fabricio, y me orgulleció la firmeza en su voz. «Una familia no se basa en mentiras y manipulación. Una familia no planea robar la casa de una anciana. Yo nunca quise robar nada. Solo quería que viviéramos juntos como una familia normal». «¿Una familia normal planea declarar a la abuela mentalmente incompetente?», pregunté. «¿Una familia normal miente a los vecinos sobre la salud de alguien?». Gabriela me miró con odio puro. «Tú convertiste a el esposo contra mí. Tú destruiste el matrimonio». «No», le respondí calmadamente. «Yo solo defendí lo que era mío. Tu matrimonio se destruyó cuando decidiste que la codicia era más importante que el amor». «Está bien», gritó, perdiendo la compostura como siempre hacía cuando las cosas no salían como quería. «Si quieren guerra, van a tener guerra. Voy a contar a todo el mundo cómo una vieja amargada destruyó la felicidad de una pareja joven». «Hazlo», le dije tranquilamente. «Pero cuando lo hagas, también voy a contar cómo una mujer codiciosa trató de robar la casa de su suegra. Y tengo todas las pruebas para respaldarlo». Fabricio se levantó y caminó hacia ella. «Gabriela, esto termina aquí. No voy a permitir que sigas lastimando a la mamá. No voy a permitir que sigas lastimándome a mí. Vete ahora, o llamo a la policía». La máscara de Gabriela se cayó completamente. «Van a lamentarse de esto. Los dos van a lamentarse». Se fue gritando amenazas, pero sabía que eran palabras vacías. Una mujer que había sido expuesta tan completamente no tenía mucho poder para causar daño real. Después de que se fue, Fabricio y yo nos quedamos sentados en silencio por un largo rato. «¿Crees que va a cumplir sus amenazas?», me preguntó finalmente. «Probablemente lo intente», respondí. «Pero ya no me asusta. He aprendido que cuando tienes la verdad de tu lado, las mentiras de otros pierden poder». Esa noche, después de que Fabricio se fue, me senté en la sala de la casa que había defendido con tanta ferocidad. Miré alrededor y me di cuenta de algo importante. Esta casa ya no era solo un símbolo de la independencia. Se había convertido en algo más grande. Era el lugar donde había aprendido a luchar por lo que era correcto. Era el lugar donde había redescubierto la fuerza interior. Era el lugar donde había salvado no solo las propiedades, sino también la relación con el hijo. Al día siguiente, tomé una decisión que había estado considerando durante semanas. Llamé a Reginaldo, el abogado. «Reginaldo», le dije, «quiero cambiar el testamento otra vez». «¿Está segura, señora Fagundes?» «Completamente segura. Fabricio ha demostrado durante estos meses que realmente ha cambiado. Ha demostrado que puede ser el hombre íntegro que yo creía que era. Quiere heredarle toda la casa». «No»,
respondí después de pensarlo cuidadosamente. Quiero dividirla. La mitad para él, y la mitad para la fundación benéfica. Así él tendrá algo para su futuro, pero también recordará siempre la importancia de ayudar a otros. Cuando le conté a Fabricio sobre el cambio en el testamento, se echó a llorar. Mamá, no merezco esto. Tal vez no lo merecías hace 6 meses, le dije. Pero te lo has ganado con tu trabajo y tu dedicación durante este tiempo. Te prometo que nunca voy a defraudarte otra vez. No me lo prometas a mí, le dije. Prométeselo a ti mismo. Porque al final del día, la persona con la que tienes que vivir eres tú. Hoy, 1 año después de todo ese drama, puedo decir que tomé las decisiones correctas. Fabricio se ha convertido en el hombre que siempre supe que podía ser. Trabaja duro, vive honestamente, y me visita todas las semanas no por obligación, sino por amor genuino. La casa sigue siendo la casa, pero ahora es mucho más que eso. Es el lugar donde aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte. Es el lugar donde descubrí que la familia real no se basa en la sangre, sino en el respeto mutuo y el amor incondicional. Gabriela desapareció de nuestras vidas después de esa última confrontación. Escuché por los vecinos que se mudó a otra ciudad, probablemente en busca de otra víctima para sus manipulaciones. Las rosas amarillas que Fabricio plantó están floreciendo hermosamente. Cada vez que las veo, recuerdo las palabras de la abuela Rita: lo que construyes con amor y trabajo honesto, siempre florece. Y así es como esta historia llegó a su fin. No con una venganza dramática, sino con algo mucho más poderoso. La justicia tranquila de una mujer que se defendió, la redención genuina de un hijo que encontró su camino de regreso, y la paz profunda que viene de saber que has luchado por lo correcto. A todas las mujeres que me escuchan y que tal vez están pasando por algo similar, quiero decirles esto: nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca eres demasiado vieja para luchar por lo que es tuyo. Y nunca debes permitir que alguien, ni siquiera la familia, te haga sentir culpable por proteger lo que has construido con tu propio esfuerzo. Porque al final del día, la mayor herencia que podemos dejar no son las propiedades ni el dinero. Es el ejemplo de una vida vivida con dignidad, coraje y la determinación inquebrantable de nunca, jamás, permitir que otros decidan por nosotros. Esa es la lección más importante que mi abuela Rita me enseñó. Y esa es la lección que espero haber transmitido a través de esta historia. A veces, la mayor victoria no es lo que ganas, sino lo que no permites que te quiten.